Hola, amigos de Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Qué bueno que están con nosotros en la entrega del día de hoy, cuando estaremos analizando la situación de la pandemia COVID-19, lo que ha implicado para los bares y restaurantes del Naco y el Piantini, el cierre de esto, pero además la opinión de las enfermeras y el colegio médico sobre las medidas planteadas por el presidente de la República para frenar el COVID-19 en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional, pero además estaremos analizando las exigencias de los cancelados en el Ministerio de Educación. Estas y otras informaciones más le estaremos viendo hoy en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Suscríbase a nuestro canal, compártalo, dele me gusta, active la campanita, pero sobre todo haga sus comentarios, porque en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino su opinión es importante. El presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes de Naco y Piantini se quejó de que las medidas asumidas por el presidente de la República y las autoridades de salud para mermar la pandemia COVID-19 en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional afectan la operatividad y la parte económica de este sector. El señor Tito Prats, quien es el presidente de esa asociación, dice que siempre las medidas que asumen las autoridades es en perjuicio de este sector, que nunca lo ayudan, que siempre lo que hacen es que le afectan. Se trata de que ha aumentado la pandemia COVID-19 y el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional son de las zonas más afectadas. En tal sentido, las autoridades se vieron compelidas a restringir un poquito más todas las actividades a fin de evitar que esta pandemia siga cobrando cuerpo, porque hay que decir que hay sectores que han estado planteando, sobre todo el área de la salud, que la situación que se está viviendo hoy día es peor que la que se vivió en los inicios de esta enfermedad. Sin embargo, Tito Prats, quien es el representante de la Asociación de Bares y Restaurantes del sector de Naco y Piantini, pues dice que lo más afectados son los bares y los restaurantes, como siempre, que es una especie de buscar un culpable, un chivo expiatorio por lo que se toman las medidas. El comerciante se quejó que el transporte público, el metro y otros lugares están llenos de personas y no pasa nada, dice en tanto el sector de bares y restaurantes es el más afectado por lo general. Dice que es más fácil manejar para las autoridades este sector, pero los transportistas no, porque según él son más revoltosos, son más peleones, y como ellos son más ecuánimes y tolerantes, educados, culpó además a las autoridades de haber propagado la pandemia durante la campaña política electoral, porque dice que ahí no tuvieron ningún tipo de restricción, no tomaron medidas, sino que se preocuparon en desarrollar su campaña con un grupo de personas aglomeradas en todos los espacios sin importar nada. En tal sentido, dice este dirigente de bares y restaurantes que apela a la sensibilidad de las autoridades para que trate de no afectar a este sector, que siempre sobre ellos recae la parte más pesada. Sin embargo, la Federación Dominicana de Comerciantes sí apoyó las medidas dispuestas por las autoridades, porque dice que es importante que se restrinja la circulación, pero además que se evite
la venta de las bebidas alcohólicas, tanto en los lugares públicos como privados, pero además que se limite el tiempo de circulación, porque la verdad es que la gente no ha estado respetando las medidas sanitarias y en tal sentido, pues tenemos como consecuencia que hoy hay hospitales, clínicas, que no tienen espacio disponible para recibir no solo los pacientes que están afectados por el COVID, sino también las unidades de cuidados intensivos, el Marcelino Vélez, el Calventi. Hay varios hospitales y clínicas que no tienen disponibilidad, la Cruz Jiminián, que incluso tuvo una situación bastante difícil porque familiares de un paciente que tiene COVID que no pudieron recibir, incluso quiso agredir al equipo médico en reclamo de que se le atienda a ese familiar. O sea que estamos ante una situación crítica, por lo tanto los dueños de bares y restaurantes tienen que saber que sobre todo en la zona del Naco y el Piantini es donde mayores concentración de bares y restaurantes, discotecas hay, y la verdad es que comienzan a operar desde las 3 de la tarde y es un pandemonio lo que ocurre en esos espacios donde no hay el respeto, no al distanciamiento, no hay el uso de mascarilla, porque cuando usted se para frente a una discoteca de eso, un bar de eso, usted encuentra a la gente sin ningún tipo de control. Y recuérdense que controlar la pandemia es una responsabilidad y es un problema de autoconservación de cada uno de nosotros, de los ciudadanos. En tal sentido, yo entiendo que el presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes del Naco y el Piantini está siendo bastante duro y crítico. Plantear que en las elecciones, en el proceso de las campañas electorales, no se respetó el distanciamiento y culpar a los políticos de toda esta tragedia, yo creo que no es la alternativa que debe utilizar él para demandar que se le permita seguir operando a pesar de la crisis de salud. Él debe de entender que por encima de la venta de sus ventas, de sus comercios, tiene que estar la salud, porque si las personas no tienen la salud no van a poder seguir consumiéndole en sus bares y sus restaurantes. En tal sentido, debe de ser un poquito más flexible. Esa inflexibilidad con que se expresó desdice mucho de lo que debería de ser una persona que se supone que está para dar un servicio, pero para garantizar ese servicio también tiene que garantizar la estabilidad y la seguridad de salud que necesita el ciudadano. Suscríbase a nuestro canal, compártalo, dele me gusta, active la campanita, pero sobre todo haga sus comentarios, porque en nuestro tiempo con Nuris Paulino su opinión es importante. Tras manifestar que el repunte del COVID-19 es a nivel nacional, la Asociación Nacional de Enfermeras reclamó al presidente de la República en no restringir solamente el Gran Santo Domingo, sino tomar medidas drásticas a nivel nacional, porque entienden que hay un repunte en todo el país y ellas como enfermeras que tienen, esa asociación de enfermeras que tienen representantes en todo el país, dicen que no solamente aquí en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional es que ha aumentado la incidencia del COVID-19, sino que en todo el país está aumentando. Dice la presidenta del gremio, Francisca Figueroa, que por el aumento del contagio en la capital se hace necesario habilitar el hospital Luis Eduardo Aybar para que reciba a todos los pacientes del COVID-19. Dice que no solamente restringir 2 horas a la circulación y tomar, dice ella que se deben de tomar medidas mucho más drásticas, no solamente de restringir 2 horas a la circulación, sino también otras medidas que limiten que las personas puedan estar aglomerándose, porque el simple hecho de no vender bebidas alcohólicas en espacios públicos y abiertos, pero que sí las personas lo compran y se lo llevan a su casa, eso no es suficiente
pero además que con el hecho de bajar en la hora del toque de queda a las 8 de la noche con capacidad para circular por varias horas más, eso tampoco va a limitar a que las personas puedan seguir haciendo sus actividades prácticamente normales como están ahora. O sea, hay que ser más severos en las medidas, dice esta, porque entiende que hay que hacer un cerco. O sea, las personas, por ejemplo, del Gran Santo Domingo tienen que, y del distrito, o sea, tienen que cerrar esa zona para evitar que puedan trasladarse a otros espacios, tomando en cuenta que este fin de semana es el Día de las Madres. Dicen ella que eso podría ayudar a que las personas que viven en esa zona no puedan trasladarse a otros espacios para quizá poder llevar el virus a otras comunidades. Vamos a ver lo que dice la enfermera Francisca Peguero. Que las medidas restrictivas deben ser a nivel nacional y deben ser profundizadas. ¿Por qué? Porque el gobierno anunció 2 horas más. Y nosotros entendemos que debe por lo menos iniciar a las 5 de la tarde, con 3 horas de libre acceso, de libre tránsito, que no deben ser tomadas para los famosos teteos y la formación de grupos, que son los que están en grandemente contagiando a la población joven en nuestro país. Nosotros entendíamos que el gobierno iba a profundizar más las medidas restrictivas, porque nosotras sabemos que sin salud no puede haber turismo. Por lo tanto, la política sanitaria debe estar por encima de la política económica, o por lo menos a la par, porque ninguna de las dos se pueden derivar. Nosotras estamos solicitando al presidente de la República que, está bien, fueron habilitados 2 edificios de la ciudad sanitaria, pero no tienen personal. Debe ser habilitado toda la ciudad sanitaria que esté en condiciones y nombrar el personal indicado. Estamos solicitando el nombramiento de por lo menos 5.000 enfermeras para que de igual forma sean sacadas del hospital esas compañeras que tienen condiciones especiales de vulnerabilidad por padecer una situación de salud. Luego de escuchar las declaraciones de Francisca Peguero, que dice que al igual que ella, otros gremialistas han llamado a la población a ser prudentes y evitar las aglomeraciones durante este fin de semana se celebra el Día de las Madres, porque el tiempo no es propicio para hacer este tipo de encuentro. Hay que decir también que en esos mismos términos se refirió el Colegio Médico Dominicano. Dice que estas nuevas medidas que asumió el gobierno deben implementarse en lo inmediato, pero además criticó el hecho de que tomar estas medidas, pero permitir la docencia de manera semipresencial es como si fuera una aberración, lo plantea el Colegio Médico Dominicano, o una doble moral, porque ¿qué sentido tiene permitir a los colegios que abran cuando sabemos que hay una alta incidencia en materia del COVID? Y dicen ellos que no debieron las autoridades permitir que se iniciaran las clases en los colegios privados, porque esa es una vía factible de contaminación directa, y que el simple hecho de mandar los niños y los jóvenes a los colegios, eso va a generar que se lleve la enfermedad a la casa. Dice el gremialista Waldo Ariel Suero que esta es una falta de coherencia del gobierno permitir que los colegios privados abrieran sus puertas este martes para recibir a los estudiantes en medio del repunte del coronavirus. Prevé que luego, este fin de semana, podrían aumentar los contagios con la celebración del Día de las Madres. O sea que coinciden bastante la Asociación Nacional de Enfermeras y el Colegio Médico en entender que este fin de semana, que se celebra el Día de las Madres, es una fecha propicia para la propagación de la pandemia, porque todos se van a querer reunir a celebrar el Día de las Madres, y es importante celebrar en familia esta importante fecha. Sin embargo, están apelando a que la ciudadanía se limite
y que piense que es una responsabilidad y el autocuidado, tal y como lo dijo el ministro de Salud Pública, es una responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Somos nosotros que tenemos que tener autocuidado y responsabilidad frente a este virus, porque aunque el gobierno nos dé la vacuna, aunque el gobierno pone las reglas de cómo se debe manejar la situación, pero cuidarnos es una responsabilidad de manera individual de cada ciudadano. Entonces, es importante también decir que el presidente de la República, Luis Abinader, planteó en la 7ª reunión iberoamericana de ministros y ministerios de Hacienda y Economía que el acceso desigual al financiamiento afecta la capacidad de los países de garantizar suficientes vacunas a precios asequibles. Dijo el presidente que esta situación implica distintos ritmos de inmunización y consecuentemente una recuperación dispar que podría incrementar aún más la desigualdad. Al calificar este encuentro de importante y vital para millones de seres humanos en el planeta, el presidente Abinader subrayó que también lo que es para el desarrollo justo e inclusivo de las naciones en medio de la pandemia generada por el COVID-19. Los países de renta media, advirtió, enfrentan graves adversidades que apuntan a peligrosas crisis económicas, además que la pandemia ha ocasionado un aumento significativo en los niveles de endeudamiento en la mayoría de los países. El presidente se refirió en esos términos a participar en esta reunión iberoamericana de ministros y ministra de Hacienda y Economía, donde planteó que la desigualdad al financiamiento afecta obviamente a los países con la crisis del COVID-19. Dice él, hemos tenido que adaptar nuestro sistema de salud, ampliarlo y proteger también el empleo y la economía de millones de familias. Y realmente esta situación de la pandemia ha afectado significativamente a todos los países, sobre todo los de países de menos poder adquisitivo, de los países pobres. Estos países han sido obviamente golpeados por la pandemia, porque fíjense cómo ha tenido el Estado que estar sustentando los programas de fase con miras a ayudar a ese sector vulnerable que no tiene poder adquisitivo, pero que tiene que seguir viviendo. Pero además, el hecho de también este mismo sistema pues ha ayudado a mantener a muchas personas en sus empleos, porque fíjense que el Estado tuvo que asumir y ayudar a los empresarios a través del programa de fase de ayuda a los distintos sectores, y esto obviamente que va en detrimento de lo que es la economía y la tranquilidad de la finanza del pueblo dominicano, por lo que la verdad es que es una pena que las personas no nos cuidemos y no seamos responsables y no autocuidemos de esta enfermedad, porque si bien es cierto que el Estado, tal y como lo decía al principio, el Estado tiene que poner las reglas de cómo se va a jugar, de cómo se va a enfrentar esta pandemia, es una responsabilidad individual de cada uno de protegernos. Y fíjense que en este encuentro de ministros de Hacienda y Economía, pues el presidente lo plantea, habla de la desigualdad que existe con relación a nuestro país, que está dentro de la categoría de los países pobres, pero yo pienso que es pobremente administrado, aunque tiene muchas riquezas, pero pobremente administrado, porque, bueno, por razones que no vamos a analizar en estos momentos, pero lo que sí es algo es cierto, y es el hecho de que tenemos que ayudar a que nuestro país pueda salir hacia adelante con la ayuda, con la responsabilidad, con la participación activa de cada uno de los ciudadanos. Yo pienso que es la mejor vía de poder enfrentar esta situación de la pandemia. Escuchar
lo que dicen las autoridades. Poner el corazón en una solución es la manera más apropiada de que el país pueda salir hacia adelante y enfrentar, como siempre lo hemos hecho los dominicanos, enfrentar cualquier situación adversa que se nos presente. El COVID no es diferente, pero necesitamos tener más voluntad como pueblo, más disposición, más responsabilidad para poder enfrentarnos a esta tragedia de salud. Juntos podemos vencer lo que vivimos, que no ha cambiado el mundo y nuestro destino. Y me hace falta compartir con mis amigos, abrazar a mi familia, vivir todos unidos. Vacúnate, RD, RD. Vacúnate, RD, RD. Vacúnate, RD, RD. Vacúnate, RD, RD. Vacúnate, RD. Decenas de cancelados del Ministerio de Educación decidieron encontrarse frente a la sede de esa institución este martes para protestar en demanda de que se le den sus prestaciones laborales, con velas encendidas, con consignas de que nos paguen nuestro dinero, que se nos paguen nuestras prestaciones, que duramos muchos años dando nuestro servicio en la institución. Pues las personas se apostaron frente a la institución en demanda de que ya se le entregue su dinero, porque ya tienen más de 5 meses, 6 meses y 7 meses, 8 meses que fueron desvinculados de la institución, pero aún así no reciben sus prestaciones laborales tal y como establece la ley laboral de nuestro país. Según los manifestantes, fueron más de 47,000 personas desvinculadas de esta institución, y las autoridades de la misma pues allantaron un poco, dicen algunos, porque le dieron parte de lo que fueron sus prestaciones a algunas personas, en tanto los demás siguen sin recibir un centavo luego de tener años trabajando y dando sus servicios en esa importante cartera de educación. Según las personas, estas se vistieron de negro y encendieron velones en toda la avenida Máximo Gómez, donde pidieron al ministro de Educación, Roberto Fulcar, que le entreguen sus prestaciones, puesto que ya hace 9 meses y más, 6, 8, 9, como les decía, que fueron desvinculados de la institución. Se trata de más de 47,000 servidores públicos que fueron desvinculados de esa institución. Si el ministro se tomó su derecho de cancelarnos, dicen los manifestantes, ahora nosotros lo que queremos es que nos den nuestras prestaciones laborales, como nos corresponde. Hace una semana el ministro pasó un paño tibio, según dicen ellos, dándole alguna parte de sus prestaciones. Sin embargo, una gran parte importante de este grupo no ha recibido absolutamente nada de sus prestaciones. Ellos están amenazando esta es la segunda protesta que hacen, y dicen que si el ministro de Educación, Roberto Fulcar, no otempera a su llamado y a su demanda, pues se van a ver precisados a hacer otro tipo de manifestación, pero esta vez se van a desnudar frente al Palacio Presidencial. Todo indica que la protesta del desnudo va a ser un símbolo importante de esta gestión del gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno, porque recordamos la empleada de Obras Públicas que utilizó esta técnica para llamar la atención de las autoridades, y finalmente pues le entregaron sus prestaciones laborales. O sea que también hubo un grupo también de ex empleados del Ministerio de Obras Públicas, que también fue un grupo de hombres, ingenieros, sin camisa, se apostaron también frente a esa institución, hicieron todo un cordón para evitar que pasaran los vehículos,
demandando también sus prestaciones, y ahora pues los servidores del Ministerio de Educación pues también dicen que si no temperan a su llamado y le dan sus prestaciones, pues se van a ver compelidos a desnudarse frente al Palacio Presidencial para ver si le dan sus prestaciones. Yo creo que este es un símbolo que están utilizando ahora muchas personas para conseguir llamar la atención de las autoridades y sobre todo de las redes y los medios de comunicación, porque se hizo muy famosa esa imagen de esta señora desnuda frente al Palacio de la Presidencia. Y bueno, si estos servidores, que dice Fulcar que sí ya la entregaron en una alta proporción sus prestaciones laborales, deciden tomar esa acción, obviamente que ni modo. Hay que permitir la protesta de protesta siempre y cuando no dañe la integridad y la imagen, no solamente de nuestro país, sino también del mismo, de las personas que están haciendo uso de la misma. Yo creo que pueden sentarse. Entiendo que el profesor Fulcar es una persona muy ecuánime, de hecho lo es lo que proyecta, y ha recibido a todo el mundo, habla con la gente, recibe a la gente, y yo creo que podría ese grupo que entiende que a través de la protesta pública es la manera más idónea de conseguir su propósito, yo creo que podrían, dentro de su plan de acción, pues también tratar de tener un diálogo con las autoridades de educación a fin de llegar a buscar una solución a esta situación, porque no es una persona impenetrable, y yo entiendo que los trabajadores tienen todo su derecho de protestar y exigir que se le den sus prestaciones, porque luego de que una persona tiene un tiempo determinado, como establece la ley, tiene más de 6 meses prestando su servicio, obviamente que al momento de desligarlo de la institución, como parte de lo que establece el Código Laboral, pues deben de darle inmediatamente sus prestaciones. No pueden tomar decisiones si no tienen con qué cumplir con los trabajadores, porque esas personas, independientemente de la organización política a la que pertenezcan, o si no tenían las capacidades, pero si ya o no estaban realizando ningún tipo de función, por lo que fue parte de la razón fundamental porque muchas de esas personas se desligaron de sus puestos, porque hay que decir que fueron muchas las botellas que había en educación, y que por supuesto necesitan los espacios para que los técnicos vayan a hacer su trabajo. Entonces las autoridades entrantes se vieron obligados a desligar muchísimas personas de esos puestos porque no tenían la competencia. En tal sentido, yo creo que es importante que las autoridades de educación tengan previsto la entrega de esas prestaciones, porque independientemente de que fueron personas, muchas de ellas desligadas por falta de capacidad técnica, yo creo que deben de cumplir con lo que establece nuestras normas laborales. Suscríbete en YouTube a Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Un programa de noticias, comentarios, entrevistas y todos los temas de actualidad. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Suscríbete.